Hola, hola, ¿cómo están mis hermanos? Dios les bendiga, un abrazo. Voy a bajar esto acá. Ahí sí, ¿cómo están? Un saludo de parte de su hermano Esteban, desde acá de la comuna de Chimbarongo. Hoy día nuevamente vamos a seguir hablando del tema de los 9 dones del Espíritu, ¿ya? Los dones espirituales. Vamos a estar leyendo nuevamente el pasaje bíblico, que es el pasaje bíblico fundamental para llevar a cabo este estudio bíblico. Nuestra base bíblica del día de hoy, 1 Corintios capítulo 12, ¿ya? Algunos pasajes algunos versículos de este, y vamos a seguir hablando y desarrollando el tema de los dones espirituales. Así que les invito a que se queden en el en vivo, que compartan un ratito conmigo. Yo estoy desde acá desde mi trabajo transmitiendo, así que vamos a ordenar un poquito aquí. Ya, ahí sí. Y vamos a seguir hablando entonces de este tema tan hermoso que es los dones del Espíritu Santo. El otro día, cuando yo anuncié el tema, dije que le iban a dar auge a los dos dones. Iba a hablar de dos dones en específico. Lo estamos desarrollando todo, explicándolo todo, pero le vamos a dar más profundidad, más importancia a uno de los dones que yo considero, y muchas personas consideran como uno de los dones más importantes para nosotros los cristianos, que es el don del discernimiento discernimiento espiritual, ¿ya? Con el cual nosotros podemos saber juzgar los espíritus, ¿ya? Detectar los espíritus. Con ese don de discernimiento podemos saber qué o quién es realmente de Dios o no lo es. Ya, déjenme bajar esta música acá, que no más probable que me silencien el envío con esta música de YouTube. Siempre pasa lo mismo. Bueno, en fin, entonces esperando que se conecten algunos hermanos. Saludos para todos los hermanos que se están conectando, mi papá que está ahí, ¿cierto? Bueno, y a todos los hermanos que se van a conectar en forma diferida después de ver este video en vivo. También aquí al siervo Pablo Abarca, que Dios le bendiga a usted. Saludos desde acá del ex hospital de Chimbarongo. Aquí estoy trabajando, haciendo CCTV, control de monitoreo, ¿cierto? Ahí está. Estamos trabajando, mirando las cámaras, pero también vamos a tomar un ratito, ¿cierto?, para poder compartir nuevamente con ustedes un estudio bíblico. Un saludo también para mi madre, mi mamá allá en la comuna de Cerro Navia. Que el Señor le bendiga a mi mamá y a mi papá, que están ahí viéndome, escuchando este estudio bíblico, que es un estudio bíblico, no es un culto, ¿ya? Antiguamente yo hacía esto en vivo con mi guitarrita, pero lamentablemente mi guitarra está en la casa hoy día, no la eché al vehículo, entonces hemos estado medio flojitos para tocar, para cantar, pero bueno, vamos a empezar a ponernos en práctica nuevamente. Bueno, quería continuar al tiro, mis hermanos, con el tema. Ya voy a empezar a hacer esto en vivo, ¿cierto? Este es un posteo. Yo que siempre les digo que lo tomen ustedes como una conversación, como un comentario bíblico, ¿cierto?, a este estudio que yo estoy desarrollando acá. Y es como, yo siempre digo, hermano, es como una conversación de sobremesa o de mesa de centro, ahí reunida ahí en el living, ¿cierto?, de la casa. Por eso ahí está disponible el chat del en vivo si usted quiere comentar algo acerca del tema, solamente acerca del tema que estamos tratando, ¿ya? Siempre cuando yo he tenido la oportunidad de estar, ¿cierto?, realizando algún estudio bíblico en la iglesia, desarrollando algún tema, como por ejemplo hace poco estuvimos hablando, el año pasado estuvimos hablando acerca del canon bíblico, cómo se formó la Biblia, ¿cierto?, quiénes la revisaron, cuáles son los libros, ¿cierto?, canónicos, cuáles son los libros, ¿cierto?, apócrifos, y todo eso estuvimos estudiando. Hicimos una defensa de nuestra Biblia, ¿cierto?, que usamos todos los evangélicos, ¿cierto?, generalmente, que es la más común,
Y por algo debe ser, ¿cierto? Que es la Biblia Reina Valera 1960, que es la Biblia que nosotros usamos porque de las traducciones, ¿cierto? Desde los idiomas originales al español es la más confiable, ¿ya? Eh, Nosotros cuando hemos revisado la Biblia Reina Valera siempre hemos detectado que, por ejemplo, los evangelistas, en este caso, ¿cierto? Generalmente cuando relatan algunos pasajes, ¿cierto? Cuando relatan algunas situaciones que vivieron con Jesucristo, dan datos diferentes, algunos dan más datos, otros dan menos, ¿cierto? O lo mencionan con otras palabras. Un ejemplo, por ejemplo, en Mateo 24, versículo 3, cuando estaban hablando los apóstoles, se le acercan a Jesucristo ahí en el Monte de los Olivos y le dicen: Señor, ¿cuándo van a hacer estas cosas? ¿Y qué señal habrá del fin? Y el Señor les dice, en una parte les dice que habrá guerras y rumores de guerra. Eso lo dice en Mateo 24, versículo 3. Pero en Lucas 21, me parece que también el versículo 3, en adelante, ahí, no sé si el 3 o 4, dice: habrá guerras y sediciones. ¿Ya? O sea, cambian palabras, ¿ya? Lo escribieron diferente, pero significa lo mismo. ¿Ya? Guerras y rumores de guerra o rumores de guerra significa lo mismo que sediciones. Bueno, sediciones tiene un sentido diferente, ya, porque sediciones es como que están confabulando, es como fabular para guerra, para hacer la guerra, ¿ya? Pero en el contexto es lo mismo, ¿ya? Guerras, rumores de guerra, guerras, sediciones, es lo mismo, ¿ya? Entonces hay varios pasajes bíblicos, por ejemplo, también los evangelistas cuando relatan la muerte de Judas, ¿ya? Uno dice que se cayó, se destripó al pegarse el porrazo en el suelo, y otro dice que se ahorcó, ¿ya? Y bueno, al corroborar esto en los escritos históricos, en el Talmud y en otros escritos hebreos que no son bíblicos, pero son escritos por historiadores, ¿cierto?, de la época, dicen que se corrobora que realmente Judas se fue y se colgó, y que, bueno, una de las teorías es que al colgarse se quebró la rama donde se colgó, y es por eso que cayó al vacío, y por eso cayó y se derramaron sus entrañas al darse el porrazo. Entonces, esto quedaría, según los eruditos, los teólogos, los estudiosos bíblicos, no quedaría como una contradicción, sino que quedaría como que uno de los dos emitió, ¿cierto?, información, pero finalmente la muerte de Judas, ¿cierto?, está corroborada, ¿ya? Como que él se colgó y se cortó la soga, o se quebró la rama y cayó. Entonces, por eso nosotros cuando leímos esos pasajes bíblicos en la Reina Valera, bueno, hay muchas personas que argumentan que eso es contradicciones, ¿cierto?, adulteración, pero finalmente al estudiar, ¿cierto?, la Biblia Reina Valera y confrontarla con algunos escritos, ¿cierto?, de estos escritores de la época, eruditos, ¿cierto?, historiadores, se ha comprobado que no son contradicciones. Entonces ahí es por eso que siempre yo estoy usando la Biblia Reina Valera para realizar estos estudios, ¿ya? A veces, ¿cierto?, la comparamos con otras revisiones, porque por ejemplo la Nueva Versión Internacional es una Biblia que tiene, ¿cierto?, mucho peligro para los cristianos neoconvertidos, porque esa Biblia sí es adulterada o está adulterada, ¿cierto? Están cambiados los contextos, o sea, se han cambiado palabras que descontextualizan, ¿cierto?, algunos mensajes de algunos pasajes bíblicos y de forma relatos históricos, y también incluso algunas doctrinas fundamentales, ya. Pero también hay algunos pasajes bíblicos que al leerlos, ¿cierto?, no hacen daño, y es más, como tienen un idioma más entendible en esos pasajes bíblicos, la Nueva Versión Internacional también, ¿cierto?, a veces nos ayuda a abrir un poco más la mente a la exégesis bíblica, ya, para entender un poco más algunos pasajes bíblicos que son más complicados para entender, ya. Pero eso no es aconsejable para las personas que son nuevas, que son recién convertidas, que se están recién empezando a discipular. Anoche hablamos de los grupos, hablamos de los 9 dones del Espíritu, y dijimos que están clasificados, ¿cierto?, por los teólogos, por los eruditos, en 3 grandes grupos. ¿Cuáles eran esos grupos? Bueno, los dones de conocimiento, ¿ya?
que son tres, que son palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritus. Después está el segundo grupo, que son los dones que imparten poder para obrar sobrenaturalmente, o más conocido también, ¿cierto?, para resumir un poco, como los dones de poder, dones espirituales de poder, ¿ya? Son el don de la fe, el don de milagros y el don de sanidades, ¿ya? En donde ahí se manifiesta poder a través de las personas, ¿ya? Y también está el tercer grupo de los dones espirituales que imparten poder para hablar sobrenaturalmente. Eso serían los dones de expresión poderosa, ¿ya? En donde las personas, ¿cierto?, a través de la comunicación, ¿cierto?, expresan mensajes o profecías, y pueden tener, ¿cierto?, pueden hablar cosas, ¿cierto?, que no son que son sobrenaturales, que son poderosas. Por ejemplo, y ahí tenemos los últimos tres dones de los 9, que serían el don de profecía, el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas. En este estudio, cuando yo lo anuncié, dije que iba a hablar, ¿cierto?, le iba a dar un poco más de desarrollo a dos dones, ¿cierto?, que siempre se está en pugna y que tienen que ver, ¿cierto?, con que estos dones han sido pisoteados por doctrinas falsas como la doctrina del cesacionismo y el calvinismo. Yo no voy a hablar del cesacionismo ni del calvinismo, solamente voy a decir eso, que estas doctrinas, ¿cierto?, son las que pisotean estos dones, de los cuales yo voy a hablar más. ¿Ya? Lo otro lo vamos a pasar rápido. Ya de hecho ya pasamos los primeros tres, que es el don de sabiduría, el de palabra de ciencia, el de discernimiento, que es el otro, que ese es uno de los que vamos a darle más prioridad y auge en este estudio. Y hoy día nos toca hablar del don de fe. ¿De qué es el don de fe? Pero a grandes rasgos, ¿ya? No nos vamos a ir a buscar 10.000 pasajes bíblicos, nada, sino que solamente vamos a explicar lo que son los dones, ¿ya? Y vamos a dar un ejemplo, obviamente, con un pasaje bíblico. Estoy buscando aquí el grupo, el don de la fe, ¿ya? Recuerde, son 9 dones espirituales, son 9 frutos del espíritu, pero no son lo mismo, ¿ya? Los frutos del espíritu son otra cosa. Anoche explicaba también que para tener dones espirituales, primero tenemos que tener frutos del espíritu, o los frutos del espíritu, ¿ya? Sin los frutos del espíritu no podemos tener dones espirituales, ¿ya? Aquí yo tengo, ¿cierto? Confronté un poco ayer, comparé un poco los dones, ¿cierto? Vamos a buscarlo acá. Dijimos que los 9 dones eran, ¿cierto?, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, don de fe, sanación o sanidades, dones, ¿cierto?, dones espirituales, don de hacer milagros, don de la profecía, ¿cierto?, don de discernimiento espiritual, diversos géneros de lengua, ¿cierto?, dones de diversos géneros de lengua, e interpretación de lengua. Aquí yo lo tengo anotado como los presenta Pablo ahí en 1 Corintios capítulo 12, ¿ya? Y ayer estaba diciendo que el de palabra de sabiduría está ligado con un fruto del espíritu, que es el amor, ¿ya? Dijimos que el don de la palabra de ciencia está ligado con el fruto del espíritu, el gozo. El don de fe está ¿cierto?, ligado con un fruto del espíritu, que podría ser también paciencia, pero está más ligado con el tema de la paz, ¿ya? Paz o paciencia, ¿cierto?, que también son sinónimos, ¿cierto? Y el don de la sanidad está ligado directamente con el fruto del espíritu, que es la paciencia, ¿cierto? O también el de la fe. Más que nada, ¿cierto?, la fe la tiene que tener el enfermo, pero el que tiene el don de sanidad, ¿cierto?, en él, ¿cierto?, se presenta uno de los dones de poder del segundo grupo que nombramos, ¿ya? Y también todos los dones tienen que estar acompañados, ¿cierto?, con ayuno, oración, porque sin ayuno y sin oración los dones se inhabilitan o se inactivan. Están presentes, pero se inactivan, ¿cierto? Por ejemplo, cuando una persona, ¿cierto?, por ejemplo, hace liberación, ¿cierto?, para liberar a alguien que está poseído, ¿cierto?, por un demonio, ¿cierto?, un inconverso que está poseído por un demonio, o un hermano que está influenciado por un demonio,
dice que hay géneros de demonios que no salen si no es con ayuno ni oración, ¿ya? De hecho, todos los dones, ¿cierto?, dependen del ayuno y la oración. Ya, bueno, el don de hacer milagros está ligado al fruto del espíritu de la benignidad, ¿cierto?, más directamente, aunque, ¿cierto?, todos los frutos del espíritu, ¿cierto?, están ligados con todos los dones, todos los frutos del espíritu sí están ligados directamente con todos los dones del espíritu, ¿no?, del espíritu. Ya, pero aquí como que hacemos un paralelismo entre el don espiritual y el fruto del espíritu, que son como más que están más ligados directamente. Bueno, el don de profecía está ligado al fruto del espíritu de la bondad. El discernimiento espíritu, ¿cierto?, está ligado con la fidelidad, ¿ya? Diversos géneros de lengua, ¿cierto?, con mansedumbre, interpretación de lengua, con templanza en dominio propio. Eso no lo voy a explicar, ¿sabe por qué? Porque haría que este estudio bíblico se alarga mucho y se complejice un poco, sino que vamos a ir un poco más, un poquito más hacia la superficie, pero vamos a tratar de profundizar un poquito para explicar. Vamos a explicar entonces el segundo grupo. El primer grupo fue entonces los dones de conocimiento, los dones espirituales de conocimiento, ya que los desarrollamos anoche, hablamos de cada uno de ellos, explicamos esto, qué es lo que es la palabra, el don espiritual de palabra de sabiduría, qué es lo que es el don de palabra de ciencia y qué es lo que es el don espiritual de discernimiento de espíritu. Anoche lo explicamos un poquito, ¿ya? Y ahora correspondería explicar el primer don del segundo grupo, que serían los dones de poder. Bueno, indudablemente que el don de la fe, que es el primer don de este segundo grupo, está ligado totalmente con el poder de Dios, porque sin fe no se puede manifestar el poder de Dios en el que tiene el don, ¿cierto?, y tampoco en el que está solicitando el milagro de sanidad, ¿cierto?, en este caso, o por ejemplo el de sanidad, porque hay muchos otros milagros. Dame un segundo, ya. Ya, déjenme aquí un poquito, que me están llamando de mi casa. ¿Qué sucede? Déjenme comunicarme. Déjenme comunicarme con mi casa aquí. Entonces, ahora lo que sigue es explicar entonces el primer don del grupo del segundo grupo de dones espirituales, que tienen que ver con el poder, o los dones de poder, ¿ya? Ya. Ahí está. Entonces, el don de la fe, aquí lo tengo, es el don que nos habilita para activar la fe de manera sobrenatural, ¿cierto? Este don también es muy importante porque nos permite, ¿cierto?, nos permite realizarlo, o tener que los otros dones se puedan manifestar realmente a través de nosotros. Sin la fe no hay sanidades, no hay milagros, no hay profecía, no hay don de discernimiento, ni nada de esas cosas. ¿Ya? Déjenme acá que... Discúlpenme un segundito, ¿ya? Entonces
Entonces es muy importante el don de la fe. El don de la fe, ¿cierto? Es el don, uno de los dones de poder, ¿ya? Están los dones de conocimiento, ya lo vimos, bueno, ya estoy redundando mucho en eso. Ahora están los dones de poder. El don de la fe es el primero, es el que nos habilita para activar la fe de manera sobrenatural para recibir milagros extraordinarios, ¿no? Hay milagros que necesitan de una fe urgente y grande que solo puede venir de parte de Dios. Por ejemplo, algunos creen que esta es la fe que mueve montañas, ¿no? Y precisamente en 1 Corintios hay un pasaje bíblico que avala esto. Dice en ese pasaje, es cierto, que se me perdió, pues. Aquí está. Se me descoordinó todo, donde me tuve que comunicar ya. Dice, hay milagros que necesitan de una fe urgente y grande que solo puede venir de parte de Dios. Eso lo dijimos, ¿cierto? Y algunas personas creen que esta es la fe que mueve montañas, el don espiritual de la fe, ¿ya? Que está dentro de los 9 que nombra Pablo en 1 Corintios capítulo 12, ¿ya? Y precisamente hay otro pasaje en 1 Corintios, pero ahora en esta oportunidad en el capítulo 13, versículo 2, que dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviere toda la fe de tal manera que trasladase los montes, ¿cierto? Y no tengo amor, nada soy. Bueno, este pasaje bíblico habla del amor, en realidad, pero está haciendo una aseveración acá que nos permite darnos cuenta que la fe, ¿cierto? A través de la fe, uno es capaz de ¿cierto? Provocar grandes milagros tan imposibles como, por ejemplo, mover una montaña de un lugar a otro, ¿ya? Esto puede ser un simbolismo, ¿cierto? Aunque la fe en sí y el don del Espíritu Santo podría provocar ese tremendo milagro, ¿cierto? Sin embargo, esto se refiere a que no hay nada imposible para el que tiene fe, ¿ya? Por eso dice, si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase montes. O sea, entonces, este don de la fe es capaz de hacer cosas que nosotros ni siquiera pensamos que podemos hacer a través del don espiritual de la fe, ¿ya? El don de la fe es un don, es como una fe mayor, un don de fe mayor para en algún momento en particular, ¿cierto? Hablar y actuar de manera sobrenatural, declarar cosas en forma natural, por ejemplo, sanidades, ¿ya? O sea que el don de la fe se entrelaza con los dones de milagros. Por eso es uno de los dones de poder. Por eso está en este segundo grupo, ¿cierto? Que son los dones que imparten poder para obrar sobrenaturalmente, ¿ya? Recuerden que dentro de ese grupo de 3 dones está el don de fe, precisamente, el don de sanidades y el don de hacer milagros. O sea que está relacionado directamente con los dones de poder. Tenemos un ejemplo, el ejemplo de Abraham, el padre de la fe. Cuando él dice esta frase, dice, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Eso está en Génesis 22:8. Eso es el don de la fe, ¿ya? El don de la fe nos capacita entonces para activar de manera sobrenatural, para recibir milagros extraordinarios o para decir cosas, ¿cierto?, en las que nosotros confiamos tanto en Dios que sabemos que Dios nos va a cumplir, ¿ya? El don de la fe entonces es capaz de provocar cosas, o nosotros con nuestra fe podemos, ¿cierto?, activar otros dones del Espíritu como sanidades y milagros, ¿cierto? Que son milagros y sanidades, lo hacemos separado porque sanidades es un tipo de milagro, pero hay otros tipos de milagros que son milagros, ¿cierto?, económicos, y otros tipos de milagros, ¿cierto?, milagros que tienen que ver con, por ejemplo, con que Dios escuche una oración de una persona que no tiene que comer, por ejemplo, y que al terminar de orar
esa persona, ¿cierto?, escuche sonar su puerta y llegue alguien con alimento, que son milagros que también hace Dios, aparte de los dones de sanidad. Entonces nos queda claro entonces que el don de la fe, con el don de la fe podemos mover montañas, ¿cierto?, alegóricamente hablando. Y ese don lo tienen muchos hermanos, hay otros que no lo tienen tanto. O sea, todos debiésemos tener un grado de fe, pero a las personas que tienen el don espiritual de la fe, tienen un don sobrenatural, un don más marcado, por decirlo de una forma. El don de la fe en ellos está más extraordinariamente marcado, ¿ya? Después, dentro de este segundo grupo de los dones de poder, tenemos el don de milagros, ¿ya? Son actos de poder que alteran el curso normal de la naturaleza. No son meras sanidades, aunque las sanidades también son milagros, pero estos, ¿cierto?, los milagros, ¿cierto?, a los que se refiere el don del Espíritu Santo, de los milagros, ¿cierto?, son actos que pueden alterar el curso normal de la naturaleza. No son meras sanidades, sino eventos que violan incluso las leyes de la naturaleza. Por ejemplo, que crezca una mano, ¿cierto?, que le crezca el pie a una persona que tenga un pie más corto que el otro, ¿cierto?, que una persona con la columna o la cadera rota se levante de sus sillas de ruedas, o, ¿cierto?, suelte sus muletas. Como también, por ejemplo, uno de los milagros, ¿cierto?, que tenemos bíblicamente, ¿cierto?, como ejemplo, que sería cuando el mar se parte en dos, o cuando el mar se abre. Los milagros que violan las leyes de la naturaleza. Echarle sal a un río para que se endulce, también eso está en la Biblia, ¿cierto?, que un muerto resucite, Lázaro, Dorcas, ¿cierto? Ese ejemplo de Dorcas está en Hechos capítulo 9, versículo 40, donde, ¿cierto?, Pedro unge a esta niña y esta niña se levanta, se resucita, ¿ya? Tabita, ¿cierto?, también cuando Jesucristo le dice Tabita Cuní, y ella también resucita. ¿Ya? Entonces eso sería más o menos, más que nada, el don de milagros, ¿cierto? Son los milagros que violan las leyes de la naturaleza, que son cosas que solamente el Espíritu Santo puede hacer, y siempre estando la fe presente, ¿cierto? Por eso la fe está catalogada como un don de poder, ¿ya? Los dones de poder son los que nos permiten ver y hacer o ver cosas, ¿cierto?, extraordinarias, como sanidades instantáneas, en el caso de los dones de sanidad, y otros milagros que tienen que ver con, ¿cierto?, que son violadas las leyes de la naturaleza, ¿cierto?, como por ejemplo los ejemplos que ya di, ¿cierto?, valga la redundancia, que crezca una mano, que una persona con la columna rota, ¿cierto?, se levante, que el mar se aparta en dos, ¿cierto?, que Jesucristo con su palabra dijo, ¿cierto?, que se haga bonanza y la tempestad se calmó, ¿cierto? Esos son milagros que violan las leyes de la naturaleza. Ese es el don espiritual de milagros. El don de la profecía sería el tercer don de este grupo de dones de poder. No, perdón, a ver. No, ahí están los tres, pues, ahí están los tres, ¿cierto? En don de fe, ya lo vimos, don de sanidad y don de milagro. Ahí están los tres del segundo grupo de los dones de poder. Y tenemos un tercer grupo, ¿cierto?, que son los dones de expresarse sobrenaturalmente, que Dios da la capacidad al hombre de expresarse sobrenaturalmente, ¿ya? Déjame buscarlo acá. El don de profecía tiene que ver sencillamente con la capacidad de oír la voz de Dios y anunciárselo a alguien. El don de la profecía, ¿cierto?, también no necesariamente puede uno escuchar la voz audible del Señor, sino que Dios puede hablarnos al corazón, ¿cierto?, un mensaje para transmitírselo a alguien o a un grupo, ¿cierto?, de personas, o a una ciudad, o a una nación, ¿cierto?, o incluso al mundo, ¿ya? Es un don que Dios lo dio para la iglesia, para la edificación espiritual de la iglesia, ¿cierto?, para que sea una iglesia llena de fuego, de poder sobrenatural, ¿cierto?, de poder divino, ¿ya? Entonces el don de la profecía, ¿cierto?, que sería el primer don, ¿cierto?,
clasificado, ¿cierto?, en el tercer grupo como llamado, ¿cierto?, los dones de expresión, ¿cierto?, que son dones que a través del Espíritu Santo Dios nos da la capacidad de expresarnos sobrenaturalmente, con poder del cielo, con revelaciones del cielo. ¿Ya? Entonces el don de la profecía tiene que ver sencillamente con la capacidad de oír la voz de Dios y anunciárselo a alguien, un mensaje, ¿cierto?, que Dios. Aunque sabemos que la profeta mayor es la palabra y que toda profecía, ¿cierto?, que emita, salga de la boca de alguien que tenga este don, el don de la profecía, ¿cierto?, tiene que estar siempre dentro del molde bíblico, ¿ya? Que no puede contradecir nada de lo que está escrito en la Biblia, nada, pero absolutamente nada. O sea, tiene que seguir la lógica bíblica. Eso es, que tiene que estar dentro del molde bíblico. La mayoría de las profecías tiene que ver generalmente con cosas que van a suceder a futuro, con predicciones, ¿ya? La profecía siempre es que se está anunciando algo que todavía no sucede y que va a suceder a futuro, y que tiene que ver con una predicción. Pero esto no sería, ¿cierto?, una predicción, sería algo que viene revelado por Dios. Es como las revelaciones. El Apocalipsis, por ejemplo, ¿cierto?, viene del don profético, ¿ya? Eso es profecía. Eso viene directamente, ¿cierto?, de parte de Dios a Juan el apóstol. Entonces la mayoría de las profecías tiene que ver con predicciones de cosas que van a suceder a futuro. O sea, que Dios nos revela a través del Espíritu Santo, ¿cierto? Porque todos los dones son a través del Espíritu Santo, por eso se llaman dones del Espíritu, ¿ya? Este es el séptimo, el don de la profecía, el primero, ¿cierto?, del grupo clasificado como dones de expresión, ¿ya? Dones de hablar, ¿ya?, que sería el don de profecía, ¿ya? Ejemplo del profeta, por ejemplo, de dones de profecía, tenemos, en Hechos capítulo 21, versículo 10 al 11, tenemos un ejemplo, en donde los apóstoles dicen: y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta, o una persona que tenía el don de profecía, ¿cierto?, llamado Ágabo, quien, viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y, atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo. Recuerde que los profetas del Antiguo Testamento decían: esto dice el Señor, palabra de Jehová. No, este profeta, que es un profeta que está en el tiempo de los apóstoles, ¿cierto?, habla en nombre del Espíritu Santo, o a través del Espíritu Santo. Por eso se le atribuye a este profeta Ágabo, ¿cierto?, que está en Hechos 21, versículos 10 y 11, se le atribuye el don de la profecía, porque no era un profeta para Israel, como lo fueron los del Antiguo Testamento, sino que tiene que ver con el don de la profecía, que está, ¿cierto?, por ejemplo, ahí mismo en Efesios 4:11, que está como uno de los 5 ministerios que Dios da a la iglesia para su crecimiento y edificación. Crecimiento en número, que muchos se conviertan, y edificación espiritual, ¿ya? No edificación de templos, edificación espiritual de la iglesia. O sea, que se conviertan muchos, pero que esos muchos estén llenos del Espíritu Santo, o llenos de los dones del Espíritu. Y primero, antes que de los dones, ¿cierto?, como dijimos delante, de los frutos del Espíritu. Se me seca la garganta. Ustedes dirán: estoy resfriado. No, es que aquí tengo un calefactor y se seca el aire aquí, por eso se me seca el aire. Ya. Entonces, este profeta Ágabo hizo una profecía, ¿cierto?, a través del Espíritu Santo, porque él dice así, mire, lo voy a leer de nuevo. Dice: y permaneciendo nosotros, voy a dar la cita, Hechos capítulo 21, versículos 10 y 11, dice: y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo. ¿Ya? Aquí tenemos que asumir al tiro que no es un profeta como los del Antiguo Testamento, sino que es un profeta del tiempo de la iglesia, ya, porque estos son los apóstoles los que están hablando aquí en Hechos. Dice: quien, viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y, atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo. No dijo: esto dice Jehová, esto dice el Espíritu Santo, don espiritual. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Hechos 21:10. Entonces, ¿qué se cumple ahí? ¿Cierto? Que el don de profecía tiene que ver sencillamente con la capacidad de oír la voz de Dios y anunciárselo a alguien. En este caso, a través del Espíritu Santo, que también es Dios. O sea, que es Dios. ¿Cierto? La divinidad del Espíritu Santo.
¿Y qué pasó con esta profecía? ¿Se cumplió o no se cumplió? Claro, Pablo llega a Jerusalén y es apresado. Entonces el Señor le advirtió. Pero no por eso Pablo desistió de ir a Jerusalén, porque era lo que tenía que hacer. ¿Ya? En el Antiguo Testamento, el ministerio profético de los profetas judíos, ¿cierto? Que eran profetas que Dios levantaba para advertirle al pueblo de Israel, para disciplinar al pueblo de Israel, para disciplinar a David, a Saúl, ¿cierto? A los reyes, a Salomón, ¿cierto? Siempre habían profetas cateteándolos, porque si ellos se equivocaban, los profetas, Dios mandaba al tiro al profeta a rasparle los cachos, ¿cierto? A los reyes o al mismo pueblo de Israel entero. Entonces, en ese tipo de profeta, o en el Antiguo Testamento, ¿cierto? El rol profético de estos varones del Antiguo Testamento que eran profetas ejercía un rol, valga la redundancia, mucho más importante. En la gracia, la palabra ha tomado la supremacía. Me explico. En el tiempo de los profetas, la profecía era más importante porque, bueno, era primero que nada, no era más importante porque era solamente para el pueblo de Israel, sino que era más importante en el sentido de que era la palabra, Jehová hablándole directamente y audiblemente a estos profetas del Antiguo Testamento para que le entregaran mensajes, ¿cierto?, a Israel, distintos tipos de mensajes de consolación, mensajes de, ¿cierto?, de restauración, mensajes de advertencia, mensajes advirtiéndole ciertos castigos que se venía, ¿cierto?, Jeremías mismo cuando anuncia la cautividad de los 70 años, ¿cierto?, a manos de Nabucodonosor, ¿cierto?, cuando Babilonia toma en cautiverio a Israel. El profeta Isaías ya lo había, Jeremías ya lo había profetizado, ¿cierto? Una profecía que anunciaba un cautiverio de 70 años, ¿cierto?, a manos de los babilónicos. Entonces, ¿en qué sentido era más importante? Porque aquí, ¿cierto?, era Jehová directo con los profetas. Pero en el don de la profecía para el Nuevo Testamento, ¿cierto?, que tiene que ver, ¿cierto?, con nosotros, ¿cierto?, en el tiempo de la gracia, la palabra, ¿cierto?, predomina tiene supremacía sobre las profecías. O sea, ¿qué quiere decir esto? ¿Cierto? Que si un profeta, cualquiera sea, o de estos tiempos, una persona que tenga el don de la profecía, que es un don vigente para la iglesia hasta que la iglesia sea arrebatado, ¿ya? Por eso Pablo le habla a la iglesia de Corinto acerca de los dones de los dones del Espíritu. Incluso les dice, ¿cierto?, que para Pablo, ¿cierto?, les dice, cuando habla de las lenguas, le dice, yo prefiero que ustedes profeticen antes que hablen en lengua. Es más importante profetizar que hablar en lenguas. Entonces Pablo nunca anuló el don de la profecía para la iglesia, ¿ya? Pero para la iglesia, que era un don del Espíritu Santo, para la edificación espiritual de la iglesia, ¿cierto?, y para corregir algunas cosas de la iglesia, o algunos hermanos de la iglesia, cuando el Espíritu Santo, por ejemplo, venía uno que tiene el don de la profecía, y le decían, hermano, Dios dice esto, que esto va a pasar, como lo hizo aquí el profeta, ¿cierto?, Ágabo, ya búsquelo ahí en Hechos, capítulo 21, versículo 10, ¿cierto? Entonces, hay gente que se confunde y dice, bueno, ¿cómo entonces dicen que Juan el Bautista fue el último profeta si aquí aparece otro y ahora en el tiempo de los apóstoles? Bueno, porque este es un profeta para la iglesia. y termino de explicar la idea, ¿cierto? En la gracia, en el tiempo de la gracia, la palabra, la Biblia, el molde bíblico ha tomado su supremacía sobre el don de la profecía. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cierto? Que en este tiempo, los dones de profecía, las personas que lo tienen, ¿cierto?, no pueden profetizar nada si no están dentro del molde bíblico. ¿Ya? Y pueden hablar a través del Espíritu Santo, mensaje que el Espíritu Santo, por ejemplo, aquí como Ágabo le dice, así dice el Espíritu Santo. Cuando alguien en la iglesia tiene el don de profecía, va a ir a usted y le va a decir, así dice el Espíritu Santo. O sea, nadie le puede decir ahora a usted, así dice Jehová, Jehová me habló a mí. No, el Espíritu Santo le habla a la iglesia. ¿Por qué? Porque Jesucristo cuando se va, ¿cierto?, se va yendo a la nube, le dice, ¿cierto?, que yo rogaré al Padre para que nos mande un consolador. Y ese es el Paracletos para la iglesia, el consolador de la iglesia, el que le habla a la iglesia, el que le da testimonio a la iglesia, el que le da dones a la iglesia. O sea, el Espíritu Santo rige a la iglesia. Y si Dios le quiere hablar a la iglesia, ahora, en este tiempo, lo va a hacer a través del Espíritu Santo.
Entonces es importante que entendamos esto, que los dones del Espíritu Santo son para la iglesia íntegros, los 9, ¿cierto? Y son a través del Espíritu Santo, y a través del Espíritu Santo es la capacidad de nosotros que el Espíritu Santo, lo voy a decir de otra forma, el Espíritu Santo a nosotros nos capacita para tener estos dones. No todos, algunos tienen 1, 2 o 3 de estos dones, ¿cierto? Pero generalmente, por ejemplo, como lo vemos en el ministerio de Gigi Ávila, ¿cierto? Había un don que predominaba en Gigi Ávila, que era el don de las sanidades, los milagros de sanidades, ¿cierto? Incluso con milagros que violaban la ley de la física, ¿cierto? ¿Cuántas veces Gigi Ávila, ¿cierto? En sus campañas, a través de Gigi Ávila, el Señor sanaba a enfermos que estaban en silla de ruedas, ¿cierto? Que el Señor hacía tapadura, ¿cierto? Les devolvió un órgano que le habían extirpado. Entonces, hay algunos que tienen algún don más marcado que el otro, ¿ya? Aunque sabemos que Gigi Ávila, ¿cierto? O los siervos como Gigi Ávila, ¿cierto? Como no sé, como David Wilkinson, ¿cierto? Que fue el pastor que interactuó con, ¿cierto? Nicky, corre, ¿ya? Nicky Cruz, ¿ya? Que también el pastor que Jimmy Swaggart, ¿cierto? Que son pastores que nosotros sabemos que son de sana doctrina, ya que sabemos que esos varones también tienen varios dones, pues don de discernimiento, de espíritus. Y ¿cuántas veces usted y yo hemos dicho, este pastor como cuando me mira como que me traspasa con su mirada, ¿ya? Y como que me desnuda, como que sabe todo lo que yo hago, y como que le tenemos miedo porque nos puede desenmascarar, ¿ya? ¿Nos ha pasado eso? Bueno, ese varón es lo más probable que tenga el don de discernimiento de espíritu, ¿ya? Con el don de discernimiento de espíritu, usted mira a una persona y usted sabe si eso no es de Dios. Usted escucha hablar a una persona y sabe si lo que está hablando esa persona es o no es de Dios, ¿ya? Pero estamos hablando del don de la profecía. El don de la profecía, entonces, en el tiempo de la gracia, ¿cierto? La Biblia, el molde bíblico ha tomado supremacía sobre estos dones. Sobre todo, ¿cierto? Del que estamos hablando, que es el don de la profecía. Porque el don de la a través del don de la profecía se corre mucho riesgo, hay mucho peligro de que personas, ¿cierto?, hablen herejías, diciendo que Dios les habló. Hay algunos que dicen, Dios me habló, y nunca Dios le habló. O sea, son personas que el enemigo los usa, que quieren, ¿cierto?, proyectar imagen de profeta, y muchas veces, ¿cierto?, que no tienen conocimiento bíblico, entonces hablan herejías, hablan apostasía, hablan fuera del molde bíblico, se sale de los parámetros bíblicos, se sale de la lógica en la que Dios actúa, esa lógica divina, la ciencia divina, ¿ya? Entonces, el don de la profecía es peligroso, pero bendice a la iglesia cuando la persona que tiene el don de la profecía tiene los frutos del Espíritu, y es una persona llena del Espíritu Santo, ¿cierto? Y que realmente tiene el don de la profecía. Cuando una persona tiene realmente el don de la profecía, va a venir a usted y le va a decir, el Señor dice que este otro año te va a sanar. O en un mes más, ¿cierto? El Señor le dice el Señor que en un mes más los médicos, ¿cierto?, verán tu milagro. Verán que tu cáncer desapareció. Verán que tu sida desapareció, que ya no está, ¿cierto? Cuando un profeta le dice eso a una persona y eso se cumple, bueno, a ese profeta hay que orar por él, porque también sigue siendo un humano, ¿cierto? Y se puede caer de la gracia, ¿cierto? Y ahí se inhabilitan sus dones. Ya, entonces ese es el don de la profecía. Resumen, tiene que ver sencillamente con la capacidad de oír la voz de Dios y anunciárselo a la persona destinataria, a alguien, ¿cierto?, que es destinatario de ese mensaje. La mayoría de la profecía tiene que ver con predicciones de cosas que van a suceder a futuro, ¿ya? Como el profeta Ágabo cuando anuncia la detención de Pablo en Jerusalén, ¿ya? Y dijo, el profeta Ágabo dijo, esto dice el Espíritu Santo, ¿ya? Entonces, y lo último que voy a decir, que lo voy a repetir para que usted se explique claro, que en el Antiguo Testamento los profetas, o el don profético que había en el Antiguo Testamento, ¿cierto?, que era para el pueblo de Israel, para los reyes de Israel, ¿cierto?, ejercía un rol más importante en el sentido de que Jehová interactuaba directamente con esos profetas para darle mensaje a Israel, ¿ya? Pero en el tiempo de la gracia, ¿cierto?, el don de la profecía que está anunciado para la iglesia en Efesios capítulo 4:11, ¿cierto?, la Biblia, la palabra de Dios, la enseñanza del Nuevo Testamento, ¿cierto?, ha tomado predominio o supremacía sobre este don de la profecía. Eso quiere decir que
¿cierto? Ningún don de profecía, entre comillas, ¿cierto? Es válido, ¿cierto? Cuando se ejerce fuera de los parámetros bíblicos, fuera de los parámetros, ¿cierto? O fuera del molde bíblico. La Biblia entonces ha pasado a ser la profeta mayor, así por eso se dice esta frase. La Biblia es la profeta mayor. ¿Ya? Tenemos el segundo don, ¿cierto? El don de palabra, de hablar, ¿cierto? En este grupo, ¿cierto? Que sería los dones, este sería el tercer grupo de los dones de expresión. O sea, los dones que el Señor nos usa hablando, sobrenaturalmente. El segundo sería entonces el don de diversos géneros de lengua. ¿Ya? Este don es el don de hablar de forma sobrenatural en un idioma no conocido por el individuo y que tiene que ser obligatoriamente un idioma espiritual. O sea que estamos hablando de lenguas espirituales. Aquí no estamos hablando ya de idiomas, ¿ya? De inglés, de francés, de ruso, italiano, griego, ni hebreo, ni nada. Estamos hablando del don de lenguas que se refiere bíblicamente y específicamente se refiere a lenguas espirituales, de las cuales Pablo, ¿cierto?, tenía muchas lenguas, hablaba muchas lenguas, pero no se refería a idiomas, porque Pablo también hablaba idiomas, y ahí es donde se pierden, ¿cierto?, los que no creen en estas manifestaciones espirituales. Porque dicen, no, es que Pablo se refiere ahí cuando dice que hablaba más lenguas que todos. Dice, en verdad yo hablo más lenguas que todos vosotros. Yo quisiera que usted hable lengua igual que yo. Pablo dice, ¿cierto? Pero no se estaba refiriendo al que él era un políglota, ¿ya? Que hablaba varios idiomas, sino que él ahí se estaba refiriendo específicamente a lenguas espirituales. Y vamos a revisar los pasajes bíblicos, ¿ya? Un poquito más adelante. Y ahí nos vamos a acordar de esto, así que tenganlo en mente. Ya, entonces el don de lenguas, Pablo lo presenta ahí en 1 Corintios capítulo 12 como diversos géneros de lenguas, ¿cierto? Es el don de hablar en forma sobrenatural en un idioma no conocido por el individuo ni por nadie en el mundo. Son lenguas espirituales, ¿cierto? Y es un don que Pablo, cuando habla de él, lo habla como en plural. Dice diversos géneros de lengua, no un género de lengua, diversos géneros de lengua. ¿Ya? El plural alude a diferentes formas o géneros que hay. ¿Ya? Diferentes tipos de lenguas espirituales, también así, y como también puede ser, ¿cierto?, lenguas humanas, como lo que sucedió en la fiesta de Pentecostés, cuando los 120 que estaban ahí, estaban los apóstoles, más las mujeres que acompañaban a los apóstoles, y algunas de ellas que eran esposas de algunos de los apóstoles, y también discípulos de los apóstoles. Entonces hacían un total de 120 personas, que sobre ellos, ¿cierto?, espiritualmente muchos vieron como lenguas de fuego caer del cielo, y ellos comenzaron a hablar, ¿cierto?, en idiomas conocidos, humanos, pero que nunca ellos antes habían aprendido a hablar. Porque dice, hablaron en lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablar. Entonces por eso fue milagroso que hablaron idiomas que no sabían. Por ejemplo, como que a mí me tomara el Espíritu Santo para predicarle a un haitiano que no habla español y yo hablara en español, en creolé o en francés, sin antes haber aprendido a hablar ese idioma, ¿cierto? Con suerte decir oui, ¿ya? Entonces también fue un milagro. O sea, cuando se refiere a diversos tipos de lengua, es cualquier lengua que uno hable, ¿cierto?, que sea un milagro provocado por el Espíritu Santo. Pero cuando Pablo, ¿cierto?, en algunas partes habla de estas lenguas, aquí en 1 Corintios, ¿cierto?, habla de las lenguas espirituales, ¿ya? Yo no voy a hablar de la prosalia, no me acuerdo cómo es el término, ¿cierto?, sino que voy a hablar solamente en forma superficial de este tema, ¿ya? Las lenguas espirituales, para
hay lenguas espirituales para profecía. Cuando es una lengua, ¿cierto?, espiritual, para anunciar alguna profecía, porque hay algunos profetas que se levantan y no profetizan en español, profetizan en lengua. Si ellos profetizan en lengua y no hay algún intérprete, esa profecía va a quedar ahí en el aire y nadie lo va a entender. Entonces no sería una manifestación genuina. Si alguien va a hablar profecía en lengua, tiene que por fuerza, o sea, el Espíritu Santo tiene que levantar a alguien de la iglesia para que interprete la lengua. El siguiente don del que vamos a hablar es precisamente el don de interpretación de lenguas, que es para las lenguas proféticas. ¿Ya? Las lenguas entonces espirituales para profecía tienen que llevar forzosamente, ¿cierto?, ir de la mano con el don de la interpretación de lenguas. O sea, tiene que haber un intérprete. Por eso Pablo le dice, si van a hablar en lenguas, ¿cierto?, asegúrense de que haya un intérprete. Porque si no hay intérprete, mejor hablen en silencio. Oren en lenguas para callado para ustedes. Y de igual forma pidan el don de interpretación de lengua ustedes mismos para que puedan, ¿cierto?, entender lo que están orando en lengua, para que así también su espíritu y su cuerpo sean edificados. O sea, para que su cuerpo no quede sin edificación. O sea, Pablo hace esa recomendación. Pero él no prohíbe hablar en lenguas, sino que él hace un ordenamiento, ordena, ¿cierto?, el desorden que había en la iglesia de Corinto, en donde a muchos hablaban en lengua y no había intérprete, y hablaban como todo al mismo tiempo y se formaba un desorden tremendo. Y Pablo nunca negó que eso fuera de Dios, sino que él dijo, no, es que, a ver, vamos a ordenar esto. Él reconoce que están estos dones en la iglesia de Corinto, pero él los ordena. ¿Ya? Pablo ordena. Y para eso estaba el apóstol Pablo, así como también para eso están los pastores. ¿Ya? ¿Cuántas veces hemos visto pastores que han tenido que parar a algún hermanito que se desordena en estas manifestaciones? Ya. Está entonces las lenguas angelicales o lenguas espirituales para profecía, tiene que haber intérprete sí o sí. Y están también las lenguas espirituales que son gemidos indecibles, ¿ya?, que son para edificación del espíritu de quien los habla. Y ahí es donde Pablo hace la recomendación de que, ¿cierto?, si ustedes van a hablar este tipo de lenguas, ¿cierto?, espirituales, con gemidos indecibles o con palabras, ¿cierto?, inentendibles, ¿ya? Si no hay intérprete, entonces oren para callado, pero pídanle a Dios que les permita entender. O sea, pídanle también igual el don de interpretación a ustedes, para que ustedes sepan determinar si eso es para ustedes solamente. O ya, ¿cierto?, les dice, para que cuando oren en lenguas, ¿cierto?, no solamente su espíritu sea edificado, sino que también sea edificado su cuerpo. Una recomendación de Pablo. Ya, hay un pasaje bíblico en Romanos 8:26 que dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Estos gemidos indecibles muchas veces, ¿cierto?, se escuchan en forma audible, salir de la boca de una persona, y esas son las lenguas espirituales. El espíritu nuestro está interactuando directamente con Dios, y nuestro cuerpo queda ahí, no sabe qué está diciendo el espíritu, y es por eso que Pablo hace la recomendación que le decía anteriormente, ¿ya? Y en pedir a Dios, en pedir no hay engaño, dicen un dicho mundano, ¿cierto? Y en pedirle a Dios, ¿cierto?, hay bendición. Ya, y el tercer don de este grupo de los dones de expresión, de los dones donde Dios nos usa hablando cosas sobrenaturales, ¿cierto? Por eso está el don de la profecía, ¿cierto? Está el don de diversos géneros de lengua, y ahora, ¿cierto?, tenemos el don que va ligado a lo que decía anteriormente, que es el don de la interpretación de lenguas. Esto es simple, sencillamente es la capacidad de interpretar lo que se está diciendo en lenguas espirituales, ya sea para edificación propia, que son las que Pablo, ¿cierto?, les dice que mejor la hablen en silencio, ¿cierto?, o para traducir una profecía en lenguas dentro de la iglesia. Hay hermanos que profetizan,
de parte de Dios en lengua. Y tiene que haber otro hermano que traduzca, o también puede suceder, ya ha sucedido, ¿cierto? Porque Dios hace como Él quiere, que el mismo hermano que lanza la profecía en lengua lo va traduciendo. Lo hemos visto. Y cuando lo hemos visto, hemos sentido como nuestra piel se eriza, como nuestra alma se estremece. Y nuestro discernimiento nos dice, eso es de Dios. También hemos visto otros que hablan en lengua y después dicen como que están profetizando, y sabemos que son falsos dones de profecía en estos tiempos. Ahora yo encuentro muy lógica una enseñanza que se da en la iglesia antigua, la iglesia de senda antigua, la iglesia de que está parada, ¿cierto?, en la senda antigua, de sana doctrina. La enseñanza de que todos los profetas, las personas que tengan don de profecía, ¿cierto?, Dios las tiene que levantar antes del mensaje de la palabra. Porque, ¿sabes lo que pasa? Sabemos que Dios hace como Él quiere, la soberanía de Dios. Si Él quiere levantar a una persona que profetice después de la palabra, eso se juzgará en el momento con el don de discernimiento de los presentes, ¿cierto? Porque hay situaciones, por ejemplo, pero lo ideal sería, ¿cierto?, que cuando una persona que tiene don de profecía se levanta a profetizar, tiene que ser antes del mensaje de la palabra, porque dijimos delante que en el tiempo de la gracia, ¿cierto?, la palabra que está impresa en nuestra Biblia tiene supremacía sobre el don de la profecía, en el sentido de que las personas que tienen el don de la profecía son humanos, y por eso muchas veces se pueden levantar falsos dones de profecía, o hermanos que no tienen el don de profecía y que están fingiendo tenerlo. Entonces, por eso hoy día todo lo medimos a través de la palabra, ¿ya? Entonces, por ejemplo, también puede haber una situación en la iglesia, o sea, es por eso que lo legal, ¿cierto?, lo lógico para nosotros es que como la Biblia es la profeta mayor, ¿cierto?, eso es lo que tiene que llevarse a la gente en su corazón y en su mente para la casa, no la profecía que habló una persona, ¿ya? Si la profecía es para la iglesia, ¿cierto?, y el predicador de ese día no es de Dios y predica un pasaje bíblico, pero lo tergiversa, lo infecta, ¿cierto?, lo adultera con su interpretación, una interpretación falsa, Dios puede así ahí levantar un hermano después de la palabra, ¿cierto?, y advertir a la iglesia de los falsos predicadores, de las falsas doctrinas. Por ejemplo, en una iglesia, un hermano puede ir a predicar, por a veces motivo va a llegar al púlpito, ¿cierto?, por falta de visión de los líderes, porque es influyente, porque da un buen diezmo, una buena ofrenda, porque viene de visita y hay que hacer la cortesía. Yo no sé por qué, ¿cierto?, cuando hay gente que viene de visita y lo anuncian como predicadores, pero nosotros no lo conocemos, pero alguien lo anuncia como predicador y no sé por qué se le sube al púlpito sin conocer. Yo creo que todos los pastores, los líderes, los que están a cargo de una iglesia, cuando suben al púlpito a una persona, lo deben conocer. No deben subir a nadie sin conocerlo, aunque le hayan hecho una fama, ¿ya? El pastor lo tiene que conocer, o Dios le tiene que dar testimonio. Si Dios no le da testimonio, no le puede dar el púlpito. Ese es mi pensamiento, ya es una opinión personal, ¿ya? Porque muchas veces ha pasado que se ha subido gente que ha llegado al púlpito por ese motivo, esos motivos, ¿cierto?, erróneos, y predican y enseñan, por ejemplo, una doctrina falsa, herética, ¿cierto?, ensucian, infectan, ¿cierto?, la doctrina del arrebatamiento de la iglesia, y comienzan a anunciar, así como Himeneo y Fileto anunciaron que la resurrección de los santos ya se había efectuado, cuando sabemos que la resurrección de los santos será el día del arrebatamiento de la iglesia. Hay muchos predicadores hoy día que anuncian que el arrebatamiento de la iglesia, ¿cierto?, será dentro del periodo de la tribulación o al final del periodo de la tribulación, y que la iglesia pasará por la tribulación. O sea, anuncian que el arrebatamiento de la iglesia no es antes de la tribulación. Cuando se levanta un predicador así, anunciando algo así, ¿cierto?, y Dios tiene en mucha estima a esa congregación, a ese pastor, ¿cierto?, y Dios sabe que este predicador llegó por error ahí, ¿cierto?,
Dios no va a castigar a la iglesia, sino que Dios va a levantar puede levantar a un hermano con don de profecía y cierto, y corregir eso. Ahora, el que lo debiese corregir en el momento del pastor, obviamente, ¿cierto? El pastor tiene que tomar ahí, pararse, ¿cierto? Y agarrar a ese predicador del cuello y bajarlo. ¿Cierto? Que yo sé que hay muchos pastores que lo han hecho, ¿cierto? Cuando alguien llegan a predicar, no sé, por invitación, con una fama de afuera y todo, y han predicado cosas, hay pastores que lo han hecho callar. Le han dicho, no, calle, ¿sabe qué? Usted bájese del púlpito. No, esto fue un error. Que vamos a corregir al tiro, inmediatamente. Aquí nosotros creemos que el arrebatamiento de la iglesia va a ser antes de que se manifieste, que se levante, ¿cierto?, el anticristo haciendo hegemonía sobre todo el mundo. Y aquí usted no me va a venir a enseñar otra cosa, porque eso es lo que nosotros hemos visto en la palabra. Eso es lo que se necesita en la iglesia, hombre valiente, ¿cierto? Ya. Entonces puede suceder eso. ¿Ya? Puede suceder eso. Que el profeta se levante después de la palabra. Cuando suceden ese tipo de cosas. Pero lo legal sería que la persona que tiene don de profecía, ¿cierto?, lo hiciera antes de la palabra. Para eso sería lo lógico. Y yo estoy de acuerdo con eso. Pero se juzga también en el momento. Si tenemos el discernimiento y sabemos que se levantó después de la palabra porque fue a corregir ¿cierto?, la barrabasada que está haciendo, ¿cierto?, un predicador anunciando una falsa doctrina, ¿cierto?, también lo vamos a juzgar en el momento. Y es por eso que es tan importante que todos estudiemos la palabra. Porque si se le va a uno, está el otro, ¿cierto? Si se le va a otro pastor, están los consejeros de los pastores. Mi pastor, mire este hermano, lo que está diciendo, mire pastor, está diciendo que nos vamos a ir después, que juntemos arroz. ¿Ya? Mire, derecho que nosotros le hagamos caso a una persona que diga que juntemos arroz, fideos, estamos diciendo que no tenemos uno de los dones del Espíritu Santo, que es el don de la fe, que es uno de los dones de poder, ya que está clasificado dentro de los dones, está dentro de los dones clasificados como dones de poder. Entonces, hay 3 grupos de dones, ¿cierto? Son nuevos los dones, igual que los dones los frutos del Espíritu, ¿cierto? Eso es importante recordarlo, son 9 frutos del Espíritu y 9 dones del Espíritu. Ya, 9 dones espirituales, ¿cierto? Y hay 3 grupos están divididos en 3 grupos, porque así lo quisieron hacer los teólogos, ¿cierto?, los eruditos. Para mí, ¿cierto?, todos estos dones los dan el mismo espíritu, así que los clasificamos así para enseñarlos más que nada. Para dar esta instrucción de saber que hay dones, ¿cierto?, que son dones que el Espíritu Santo nos usa para hablar cosas grandes, poderosas, sobrenaturales, maravillosas. Como el último grupo que revisamos, que son el don de la profecía, el don de diversos géneros de lengua y el don de la interpretación de lengua. ¿Ya? Pero están los 3 grupos, ¿cierto? Que estamos los dones de conocimiento, ¿ya? Están los dones de poder y están los dones, ¿cierto?, los que revisamos último, los dones de expresión, donde Dios nos permite expresarnos hablando cosas tremendas, ¿ya? Yo cuando anuncié este tema no iba a hablar esto, porque lo quería siento simplificar mucho, pero ahí alguien comentó, ¿cierto? Y bueno, lo tuve que explicar así. Entonces, los dones de conocimiento son los 3 que a continuación voy a nombrar. Sabiduría, palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento espiritual. ¿Ya? Los dones que imparten poder para obrar sobrenaturalmente, o los dones de poder, don de fe, don de milagro, don de sanidades. ¿Ya? Y los últimos 3 son los dones que imparten poder para hablar cosas sobrenaturales y poderosas y revelaciones que vienen directamente de Dios, hablando el Espíritu Santo hablándole directamente a una persona para que le diga algo a alguien o a un grupo o a una nación, ¿cierto? Que son el don de profecía, don de lengua, don de interpretación de lenguas. ¿Ya? Eso sería. Ahora, yo le dije que yo principalmente consideraba, ¿cierto?, que, y bueno, muchas personas que también, ¿cierto?, se dedican a estudiar un poquito, ¿cierto?, algo que sea, que uno de los dones más importantes que espirituales que tiene que tener una persona, o que son para uno, o para la iglesia, ¿cierto?, la edificación de la iglesia, es el don de discernimiento. Dijimos que el don de discernimiento, ¿cierto?, nos da revelación de qué o quién es de Dios y qué o quién no lo es. El don de discernimiento, ¿cierto?, pasa por alto
las apariencias físicas o visibles, lo que nosotros vemos, sino que nos capacita para juzgar los espíritus, lo que no se ve a simple vista, ya lo que no vemos con estos ojos, sino que lo vamos a ver con los ojos espirituales, el don del discernimiento, ¿cierto? Nos capacita para juzgar los espíritus. Mire lo que dice aquí Pablo: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo a través de este don. Bueno, o sea, no, a través de este don no, nada que ver. Muchos falsos profetas han salido de este mundo. Ahí termina el pasaje, el versículo. Con este don, nosotros creo que ¿qué habilidad podemos tener? Bueno, percibir las malas intenciones de alguien en una iglesia. Cuando alguien no tiene este don, ¿cierto? Se le cuela cualquier lobo rapaz a la iglesia y le dejan embarrar en la iglesia, ¿cierto? Le quiere comer las ovejitas, ¿ya? Cuando alguien no tiene don, eso pasa. Cuando tenemos el don de discernimiento, percibimos a los lobos que están infiltrados en la iglesia, a las personas que van en contra de la doctrina, que están siempre en contra de la iglesia, de los cultos, de los horarios, de los pastores, ¿cierto? Y tiran siempre para abajo la iglesia, ¿ya? Con el don de discernimiento podemos percibir a los lobos que están infiltrados en la iglesia. Bueno, hay muchas personas que no tienen este don y se le infiltran. Personas que dejan la escoba en la iglesia, ¿ya? Vienen a dañar a personas dentro de la iglesia, al grupo completo, al pastor de la iglesia, a la familia del pastor, ¿ya? Con el don de discernimiento podemos discernir si una profecía es o no es de Dios. Con el don de discernimiento podremos leer los ambientes, si hay opresión en un lugar, o pecado, o brujería, o presencias demoníacas, etcétera. Entonces, este don es bien importantísimo, ¿ya? Esto es el don del cual quería hablar un poquito más. El don de discernimiento de espíritus, ¿ya? Esto está en 1 Corintios capítulo 12, versículo 10. Cuando Pablo dice que a uno se le dará este don, a esto otro, y a otros, dice, el discernimiento de espíritu. O sea que hay 9 dones y a algunos se le dan uno, otros se le dan a otros, ¿cierto? La palabra discernir significa mirar más allá de lo exterior hacia lo interno, o a lo que no es visible. Ver a través del discernimiento significa, ¿cierto?, que la persona que tiene discernimiento hace juicio. No juicio condenatorio, sino que hace juicio de lo bueno, de lo que está bien y de lo que está mal, de lo que es de Dios y de lo que no es de Dios. Así que las personas que dicen, no, nosotros no podemos juzgar, ¿cierto?, estarían saliendo desde el molde bíblico al aseverar eso. Porque cuando alguien tiene el don de discernimiento, ¿cierto?, estás juzgando entre lo bueno y lo malo. Y eso, ¿cierto?, fuera de lo que es visible, sino que trasciende a lo que no es visible para todos, ¿cierto? Por ejemplo, un pastor o un hermano que tenga discernimiento, ¿cierto?, va a detectar cuando llega alguien que va a ser un peligro para la iglesia en la parte doctrinal, ¿cierto?, o que es una persona que trae falsas profecías, o un don de profecía falso, ¿cierto?, o alguien que va a querer dañar a alguien dentro de la iglesia, que viene, ¿cierto?, por la carne, que viene o con otra intención, ¿cierto?, de poder, no sé. Entonces, el don de discernimiento nos permite detectar eso. La palabra discernimiento significa mirar más allá de lo exterior hacia lo interno. Ver a través del discernimiento significa que uno hace un juicio por cuyo medio percibimos, ¿cierto? Y a su vez también, ¿cierto? Ahí obviamente vamos a tener la responsabilidad de declararlo, de denunciarlo, ¿cierto? La diferencia que existe entre varias cosas. Y vamos a poder, ¿cierto?, desenmascarar lo que es o no es de Dios con el don de discernimiento. La palabra espíritu significa viento, ¿cierto? Cuando habla de discernir los espíritus, ¿ya? El viento, aliento. Más para el creyente significa más que eso. En el uso del contexto de este estudio se refiere a uno de los espíritus, de los 3 espíritus. ¿A cuál? Al espíritu del hombre.
Porque son tres, ¿cierto? El espíritu del hombre, el espíritu de Dios o los espíritus malignos. Son tres grupos de espíritus. El espíritu del hombre, que es el que tenemos nosotros, el espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, o los espíritus malignos. Y entre esos, ¿cierto? Nosotros tenemos que ver a través de cuál espíritu está actuando una persona. El espíritu del hombre es la parte más importante en el hombre. Es su espíritu. ¿Ya? Es lo que provoca en el hombre, ¿cierto? Es lo que hace que el hombre se pueda estar conectado con Dios, el espíritu del hombre. ¿Ya? Por eso cuando hablamos de lenguas espirituales, ¿cierto? Dijimos que lo que habla ahí es el espíritu del hombre con Dios, ¿cierto? Cuando no son lenguas proféticas. El hombre conoce a Dios, quien también, ¿cierto? Dios, ¿cierto? Nos ministra a nosotros a través de su espíritu, el Espíritu Santo. Y los espíritus malignos son los del mundo malo. Los espíritus malignos son los, ¿cierto? Los demonios, los ángeles caídos. Son siervos de Satanás. Entonces, por eso, en 1 Corintios 12:10 dice, ¿cierto? A otro le da el don de discernimiento de espíritus. Por tanto, entonces, el don de discernimiento de espíritus es la habilidad especial dada por Dios, ¿cierto? Para ver más allá de lo que ve el hombre cuando se manifiesta un espíritu. Es la habilidad de saber por cuál espíritu el hombre está hablando o actuando. A través solamente del espíritu del hombre, a través del Espíritu Santo o a través de un espíritu maligno. Entonces, por eso nos manda a conocer los espíritus, y lo podemos hacer a través del don del discernimiento de espíritu. Mire, le voy a leer algo. Mire, dice: Satanás es un gran falsificador, es decir, trata de imitar lo que hace el Espíritu Santo. También trata de engañar a la gente cuando se manifiesta, haciéndoles creer que es el Espíritu Santo, ¿cierto?, que se está manifestando, pero son a veces espíritus malignos. Este es un gran problema, ya que hasta los creyentes pueden ser engañados. Los espíritus malignos, por ejemplo, lo que hacen dentro de la iglesia, ya, esto no lo estoy leyendo, es hacer que la gente confunda las emociones humanas, que ahí el hombre estaría actuando a través del espíritu su propio, el espíritu del hombre, lo hace confundir con esas emociones con la presencia de Dios. Y creen que solo por el hecho de estar llorando en la iglesia sintieron la presencia de Dios, cuando solamente fue una emoción humana. Eso es lo que hacen los espíritus malignos, hacer que el hombre se confunda. Pero también el hombre puede manifestar solo aquello que proviene de su mismo espíritu, o sea, una emoción, ¿cierto? Puede dar la impresión de que su mensaje proviene del Espíritu Santo, o sea, los falsos profetas mintiendo y diciendo que el Espíritu Santo le habló. Este también es otro gran problema en la iglesia. ¿Ya? Cristo es la cabeza del cuerpo. Ay, se me fue. Espérenme un segundo. Me perdí aquí. Cristo es la cabeza del cuerpo. Ha hecho provisiones para suplir cada necesidad del mismo. ¿Cuál es el cuerpo? La iglesia. En la misma se incluye protección del cuerpo contra espíritus malignos a través del Espíritu Santo. Y estos son los dones. Con los dones nosotros podemos ser protegidos de los espíritus malignos. ¿Ya? Entonces, Cristo es la cabeza del cuerpo. Él ha hecho, ¿cierto?, ha previsto que, ¿cierto?, suplir cada necesidad del cuerpo, que es la iglesia, ¿cierto? Y en estas provisiones se incluye la protección del cuerpo contra espíritus malignos, contra hombres que le permiten a su propio espíritu lastimar al cuerpo, que es la iglesia, ¿cierto? Y nos permite, ¿cierto?, también el discernimiento de espíritu para proteger a los creyentes que verdaderamente son usados por el Espíritu Santo. En ocasiones el Espíritu Santo expresa severidad divina a través de un creyente. En tales casos, otros creyentes pueden ser tentados a decir que fue un espíritu maligno o el espíritu del hombre, pero el discernimiento de espíritu capacita al cuerpo, ¿cierto?, a la iglesia, para distinguir cuál espíritu se está manifestando.
Algunos espíritus malignos pueden ser reconocidos aún sin poseer el don de discernimiento de espíritus. Lo podemos hacer también a través de lo que dice la palabra. ¿Ya? O sea que a través del molde bíblico. Por eso es importante conocer la palabra. Para que si no tenemos el don de discernimiento de espíritu, a través de la palabra podamos también discernir, ¿cierto? O saber reconocer y desenmascarar, ¿cierto? Un espíritu maligno que está actuando en determinada situación dentro de la iglesia. Algunos espíritus malignos pueden ser reconocidos aún sin poseer el don de discernimiento, entonces, ¿cierto? Pablo les escribió a los corintios, dice: nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. O sea que alguien que nega a Jesús, ¿cierto? Nosotros, sin tener el don de discernimiento del Espíritu Santo, podemos ver que esa persona está influenciada por espíritus malignos, está actuando por espíritus malignos, ¿ya? Y después dice: y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Eso está en 1 Corintios 12, versículo 3. ¿Qué quiere decir Pablo? Se refiere a quienes hablan por un espíritu. Si uno de ellos le llama a Jesús anatema, lo maldice, lo niega, no está inspirado por el Espíritu Santo. Más bien está actuando a través de un espíritu maligno. Significa también que ningún hombre inspirado por un espíritu maligno puede decirle Señor a Jesucristo. Una persona que está influenciada, dominada por un espíritu maligno, no puede levantar sus manos al cielo y decir gloria a Dios. Decir Jesús es mi Salvador. ¿Ya? Consideremos ahora cómo funcionó el don de discernimiento de espíritu en la vida de Cristo y en la iglesia primitiva. En este punto debemos recordar que el don de discernimiento de espíritu es sobrenatural. O sea, es al margen de lo que nosotros podemos ver, tocar, ¿cierto? Al margen de lo que es materia. En Juan capítulo 3, versículo 34, ¿cierto? Se nos manifiesta que Jesucristo estaba lleno del Espíritu Santo, ¿no? Porque decía, por tanto, Cristo pudo discernir tanto los espíritus buenos como los malignos. Lo puede corroborar Juan 3:34. Jesucristo discernió el buen espíritu de Natanael. Antes de conocerlo, ya sabía qué clase de espíritu tenía este varón. Mientras Felipe conducía a Natanael hacia el Señor, él dijo: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Jesucristo dijo esa palabra, ¿cierto?, acerca de Natanael. Ya, capítulo 1, versículo 47 del Evangelio según Juan. Jesucristo discernió el espíritu erróneo de Jacobo y de Juan. Ellos querían que descendiera fuego del cielo para destruir a quienes no habían recibido a Cristo. Y Jesucristo les dijo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Les digo, ustedes no están hablando por el Espíritu Santo, ustedes están hablando por otro espíritu. Ya, Lucas 9:55. O sea, obviamente Jesús tenía este don, el don del discernimiento espiritual, que Él era Dios. A menudo Jesucristo discernió espíritus malignos. En cierta ocasión, el Señor vio a una mujer que ya tenía 18 años de andar encorvada. Él reconoció que un espíritu maligno le había causado esa enfermedad. Este espíritu no habló, solo hizo que la mujer se encorvara. El Señor le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Lucas 13:12. En ese momento quedó sana. No necesitaba sanidad física por alguna enfermedad biológica. Necesitaba ser libre de un espíritu maligno. Por eso podemos conocer bíblicamente que hay enfermedades provocadas por espíritu maligno. Y hay otras enfermedades que son provocadas por, ¿cierto?, nuestra genética, nuestra biología, una falla, ¿cierto?, física. Y es por eso, y aquí hago el recalco yo, ¿cierto?, que es tan importante tener el don de discernimiento, porque muchas veces en las iglesias hay personas que tienen una enfermedad espiritual, ¿cierto?, y no se trabaja con ellas en cuanto a la imposición de manos como una persona que es un espíritu maligno, sino que se hace oración por sanidad física, ¿ya? O viceversa, hay personas que tienen una enfermedad física y se empiezan a reprender demonios que no tiene, sino que es una falla física, una falla, ¿cierto?, en la genética, en la en su cuerpo, en su físico, ¿cierto? Es una anomalía física,
¿cierto? Y entonces una persona que tiene una anomalía física y esto le provoca una enfermedad, mal funcionamiento de sus órganos, de su cuerpo, ¿cierto? No se le puede hacer liberación. Por eso es tan importante tener este don, y por eso yo lo quería recalcar, este don, que es uno de los dones más importantes a mi criterio, que debe tener, dones espirituales que debe tener la persona. Ya dentro de estos 9 dones espirituales, este sería para mí el más importante, ¿ya? Para desarrollar un ministerio entre la iglesia, o para desarrollar los mismos dones que uno puede tener. Entonces, de esta historia aprendemos que el don de discernimiento de espíritu puede ser muy útil para administrar a las personas con dolencias o debilidades, ¿ya? Yo diría más que muy útil, más yo diría importante. El apóstol Pedro también hay ejemplos de su don de discernimiento, ¿ya? Porque el apóstol Pedro, a través del Espíritu Santo, discernió un espíritu erróneo en Ananías y Zafira. Él discernió que estaban mintiendo al Espíritu Santo. Eso está en Hechos capítulo 5, versículo 3. Si Satanás no puede introducir en el hombre un espíritu maligno, trata de dejarle un espíritu de error. O sea, si Satanás no puede poseer a una persona porque ya está dentro de la iglesia, porque ya es cristiano, hizo confesión de fe y recibió el sello del Espíritu Santo, trata de influenciarlo a través de espíritus de error. Eso lo habíamos explicado cuando hablamos, ¿cierto?, acerca de la posesión demoníaca e influencia demoníaca, que son dos cosas, ¿cierto?, similares, pero son similares, pero no son lo mismo, ¿ya? Porque la posesión demoníaca, ¿cierto?, es cuando un espíritu maligno entra en la persona y domina su cuerpo, sus pensamientos, todo, sus acciones, sus decisiones, todo. Y la influencia, ¿cierto?, maligna o influencia satánica es cuando, ¿cierto?, un espíritu no puede entrar, pero desde afuera, ¿cierto?, manipula los pensamientos, la mente, las acciones, tienta a las personas, ¿cierto?, y provoca, ¿cierto?, cosas que influencian a una persona a tomar malas decisiones. ¿Ya? El apóstol Pedro mismo, a través del don del Espíritu Santo de discernimiento espiritual, ¿cierto?, discernió un espíritu de error en estas dos personas, ¿cierto?, Ananías y Zafira, en Hechos 8:23, o sea, está Hechos 8:5:3, ¿ya? Donde vemos cuando Pedro pilla a Ananías y Zafira mintiendo, y en Hechos 8:23 también, de nuevo, Pedro, por el Espíritu, discernió, ¿cierto?, un espíritu de error en Ananías y Zafira, ¿ya? ¿Era el don de discernimiento de espíritus o el don de palabra de conocimiento? ¿Quién puede asegurar una u otra cosa? Quizá eran ambos dones, porque dijimos que hay dones, ¿cierto?, que se complementan. Como ya hemos estudiado, ¿cierto?, estos dones fluyen todos del mismo espíritu. Y eso era lo que yo le explicaba a un hermano, ¿cierto?, que muchas veces al hacer esta clasificación la gente encasilla los dones y los separa, como que son aparte. Entonces ahí estaríamos cayendo en el peligro de pensar que son diferentes tipos de espíritus que provocan estos dones. Y entonces tenemos que tener siempre claro que todos los dones, ¿cierto?, los provoca el mismo espíritu. Lo dice Pablo claramente en 1 Corintios capítulo 12, que fue el pasaje base, ¿cierto? Entonces, como ya entonces lo estudiamos, estos dones fluyen todos del mismo Espíritu Santo. A menudo funcionan juntos, se complementan. Los dones, ¿cierto?, no son tan importantes como el propósito para el cual son dados. Tienen importancia solo cuando ayudan al cuerpo. Pablo también, por el don de discernimiento de espíritu, diseñó un espíritu maligno en una niña esclava, ¿ya?, que tenía don de adivinación. ¿Se acuerdan ustedes de ese pasaje bíblico? Ya, un creyente ordinario, por su habilidad natural de conocimiento, hubiera pensado que la niña era sierva de Dios. Fíjense en lo que le dijo a Pablo, o lo que dijo esta mujer, dijo, estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Ya, ahí el espíritu maligno engañando, ¿cierto?
Hechos capítulo 16, versículo 7. Y lo que dijo ella era verdad. Y fue muy bien expresada. Pero Pablo, a través del Espíritu Santo, discernió que esas palabras no eran venidas del Espíritu Santo, sino que era un espíritu maligno el que hablaba. ¿Ya? El Espíritu Santo le había hablado al espíritu de Pablo. Por ello Pablo lo sabía. Entonces Pablo le dijo, te mando que en nombre de Jesucristo salgas de ella. Hechos capítulo 16, versículo 18. Y agrega cierto el escritor que el espíritu salió en aquella misma hora de la niña. O sea que hay espíritus que suplantan, hablan palabras, ¿cierto? Como si fuesen palabras venidas del Espíritu Santo, como si fuesen palabras venidas de la Biblia, como si fueran doctrinas bíblicas. Pero sin embargo, ¿cierto? Están palabras, ¿cierto? Son venidas de un espíritu maligno que engaña a los oyentes para que piensen que esa persona, que puede ser una persona que tiene espíritu de adivinación, de hechicería, brujería, está hablando, ¿cierto? Que puede ser una persona que es sierva del Señor, cuando es sierva y esclava de un espíritu maligno. Entonces aquí observamos que Pablo no solamente discernió, ¿cierto? Que la niña hablaba a través de un espíritu maligno, sino que también lo echó fuera. O sea, que ahí Pablo activó dos dones, ¿ya? Un don de conocimiento, que es el don de discernimiento espiritual, y un don de poder, que es, ¿cierto? Un don de liberación, que está también dentro de los dones de poder. Es un don que podríamos decir que es como un don está ligado con el don de poder o don de expresar también, don de palabras, ¿cierto? Don de hablar cosas poderosas, ¿ya? Porque cuando un hombre echa fuera un demonio, está hablando, ¿cierto? Está ejerciendo poder de Dios. El poder de Dios está fluyendo a través de esa persona. Esa persona está siendo instrumento para ejercer el poder de Dios, para extirpar un demonio de una persona. Entonces, no solamente Pablo discernió el espíritu, sino que también lo echó fuera, ¿ya? Ahí activó dos dones. El poder sobrenatural dado al creyente por el Espíritu Santo, ¿cierto? Le dio a Pablo también la habilidad de echar fuera ese espíritu maligno de la misma manera, ¿cierto? Entonces, los incrédulos, las personas que no se mueven a través del Espíritu Santo, que no tienen ciertos dones espirituales, no tienen este poder. O sea, alguien que no tiene dones, no tiene poder de Dios. El poder de Dios no se manifiesta a través de esa persona con algún tipo de don. Entonces, no solamente los milagros son dones espirituales, sino que también el conocimiento. Hay dones de conocimiento que ya los vimos, ¿cierto? El don de palabras de sabiduría, palabras de ciencia, que son dones de conocimiento, ¿ya? Y el mismo don de discernimiento espiritual. Una de las tareas de los espíritus malignos, ¿cierto?, consiste en tratar de que los creyentes, que nosotros, ¿cierto?, aceptemos falsas enseñanzas como si fuesen bíblicas. Y para eso es el don de discernimiento, para descubrir eso, para develar eso, para denunciar eso. ¿Ya? El don de discernimiento o de espíritu capacita entonces a nosotros para reconocer la enseñanza del Espíritu Santo y aceptarla y acatarla y obedecerla. Y nos permite conocer, ¿cierto?, descubrir las enseñanzas de los espíritus malignos. Recuerden que los espíritus malignos, ¿cierto?, lanzan falsas profecías a través de los labios de falsos profetas y falsos predicadores, y falsos maestros, falsos enseñadores. Entonces, el don de discernimiento lo necesitamos, ¿cierto?, para descubrir cuál es el billete verdadero y cuál es el billete falso. Y Pablo dice: os escribo esto sobre los que os engañan. Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. 1 Juan 2, este fue Juan, Pablo, no me equivoqué. 1 Juan 2, 26, 27. Debemos aprender a escuchar cuidadosamente al Espíritu Santo. Él nos hará saber cuáles maestros tratan de darnos falsas enseñanzas y cuáles maestros nos tratan de dar enseñanzas doctrinales, bíblicas,
que vienen de parte del Espíritu Santo. Toda enseñanza bíblica tiene que venir, ¿cierto?, revelada por el Espíritu Santo. Aunque estemos enseñándolo desde la Biblia, pero la Biblia no solamente se enseña textualmente, sino que también, ¿cierto?, se explica, ¿cierto?, a través de revelación. El predicador tiene que tener revelación para poder saber interpretar lo que la palabra está diciendo. ¿Ya? O sea, bueno, eso lo estudia, ¿cierto?, la herramienta teológica llamada, ¿cierto?, exégesis, ya que nos enseña a nosotros a interpretar la Escritura. Pero esa herramienta, ¿cierto?, venida de la teología sistemática, ¿cierto?, no puede ser aplicada si no está presente la revelación que el Espíritu Santo nos tiene que dar para poder interpretar la Escritura. ¿Ya? O sea que la interpretación de la Escritura depende de los dones espirituales que nosotros tenemos. ¿Ya? Y finalmente, para terminar, también quiero hacer, ¿cierto?, recalcar un poco lo que era el tema del don de las lenguas. ¿Ya? Que esto en la iglesia, ¿cierto?, es algo que está bastante sucio, está infectado, está desvirtuado, está pisoteado. Este es el don de lenguas. ¿Ya? En 1 Corintios capítulo 12, versículo 10 dice que también a otros les da diversos géneros de lengua. Lengua significa idiomas. ¿Ya? Diversos géneros de lengua son aquellas que no se aprenden. Es necesario recordar la declaración de Pablo. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas. O sea, está haciendo una división ahí de dos tipos de lenguas. Lenguas humanas y lenguas angélicas. Cuando habla de lenguas angélicas es lo mismo que estuviese diciendo lenguas espirituales, porque ustedes saben que los ángeles son espíritus. Debemos primero saber y entender que ¿cómo se llama?, don de lenguas es enteramente sobrenatural. Cuando Pablo habla del don de lenguas, se refiere a un don enteramente sobrenatural. El don de lenguas es la habilidad dada al creyente por el Espíritu Santo, por lo cual puede hablar en idiomas que jamás ha aprendido, o también hablar lenguas espirituales. O sea que también puede tratarse de un idioma humano, o puede tratarse de un idioma espiritual, angelical, como dice Pablo. El don de lenguas es un idioma que no se ha aprendido, es un idioma dado por el Espíritu Santo, según el Espíritu Santo le daba que hablase. La explicación e ilustración del don de lenguas. El don de lengua es uno de los dones del Espíritu más comunes en las iglesias carismáticas, en las iglesias que tienen el carisma. La palabra don, ¿cierto?, tiene mucho que ver con la palabra carisma. ¿Ya? Entonces, el don de lengua es uno de los dones del Espíritu más comunes. Es de mucha importancia para el cuerpo de Cristo. Por ello, Satanás trata de que los creyentes no hablen en lenguas. Por tanto, deseamos comprender todo lo que nos sea posible acerca de este don. La importancia de hablar en lenguas, ¿cierto?, es que este don es una de las evidencias visibles de que el Espíritu Santo transformó a los creyentes en templo del Espíritu Santo. Por eso es importante el don de lenguas. Pero no es más importante que el don de profecía, como lo enseña Pablo. En 1 Corintios capítulo 1:7 está escrito: de tal manera que nada os falta en ningún don. O sea que Dios le ha dado estos 9 dones a la iglesia y nada, no les faltan, ahí están los dones. ¿Ya? Esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. La palabra don en el griego es carisma, que está relacionada con otras palabras derivadas de la raíz. ¿Ya? Tiene que ver con gozo, jovialidad y delicia. La palabra carisma es, ¿cierto?, también gracia, buena voluntad, favor inmerecido. Entonces, carisma es un don de gracia,
un regalo gratuito y divino, una dotación espiritual, una facultad milagrosa, y que se debe usar gozosamente al ser una delicia servir al Señor. Se usa especialmente para designar los dones del Espíritu mencionados por Pablo en 1 Corintios 12, del 4 al 10. Y ahí Pablo, en ese pasaje bíblico, nombra estos 9 dones que nosotros hemos clasificado en 3 grupos, ¿cierto? El grupo de los dones de conocimiento, ¿cierto? El grupo de los dones de poder, y el grupo de los dones, ¿cierto? de expresión, de expresarse, de hablar cosas poderosas a través de la revelación del Espíritu Santo. Uno de ellos, por ejemplo, el don mismo que estamos analizando ahora, el don de lenguas. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí yo lo estoy apoyando con este material, ¿cierto? Espíritu Santo, necesito conocerte más. Este libro tiene 2 tomos. Este es el segundo tomo, ¿ya? En donde el escritor de este libro, que es el hermano o pastor Josué Irión, ¿cierto?, nos desarrolla bien este tema acerca de los 9 dones del Espíritu. ¿Ya? Entonces, es muy importante entonces tener estos dones. Es importante tener el don de lengua, porque así mostramos, ¿cierto?, una evidencia visible de nuestro bautismo del Espíritu Santo. Hay evidencias visibles del bautismo del Espíritu Santo, y hay evidencias que no son tan visibles para los que no conocen los dones del Espíritu Santo. ¿Ya? Porque sabemos, yo ya les demostré, ¿cierto?, cuáles son los dones del Espíritu. ¿Ya? Y aquí vamos a terminar el en vivo diciendo que los dones del Espíritu, ¿cierto?, son, para decírselo en orden, como lo dice Pablo, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento de espíritu. Ahí hay 3 dones, ¿cierto? Los dones de conocimiento. Don de fe, don de milagros, don de sanidades, que son los dones que imparten poder, o sea, los dones de poder. ¿Ya? Que a través de esos dones se manifiesta mayormente el poder de Dios para hacer milagros, sanidades, ¿cierto? Y el don de fe, que es, ¿cierto?, el está totalmente ligado a que el poder de Dios se manifieste, ¿cierto? Y los últimos 3, ¿cierto?, que son los que están en el grupo de los dones de expresión, de poder hablar cosas magníficas, poderosas, sobrenaturales, que son el don de la profecía, el don de lengua y el don de interpretación de lengua. ¿Cierto? Me va a quedar en el tintero explicarles un poco acerca del don de la interpretación de lengua, ¿cierto? Porque ya está bueno con lo que hemos hablado del don de lenguas, ¿ya? Pero lo que les quiero que le quede en la retina, ¿cierto?, que el don de la discernimiento espiritual, ¿cierto?, es un don de conocimiento. Nos entrega todo el conocimiento que nosotros necesitamos, ¿cierto?, tener para poder detectar, ¿cierto?, el peligro que hay detrás de lo que nosotros vemos, sino que el peligro espiritual nos permite, ¿cierto?, detectar a los lobos rapaces que entran a la iglesia. Nos permite detectar y conocer, ¿cierto?, las doctrinas heréticas que habla una persona. Nos permite, en realidad nos permite detectar si esa persona es un verdadero ministro del Señor o no lo es. ¿Ya? Déjenme buscar algo acá. Bueno, y el último era la interpretación de lenguas, pero ya se hizo bastante tarde, ¿cierto? Así que lo vamos a dejar pendiente ese para el próximo, para la próxima serie de en vivos que yo haga, ¿cierto? Acá vamos a hablar del don de la interpretación de lenguas, ya el primer día que me toca, ¿cierto? Porque hoy día yo ya me voy a descanso libre, ¿cierto? Y ahí me dedico a descansar. Aquí estudio, leo, en mi casa igual, obviamente, pero no hago en vivo desde mi casa. Ahí me dedico a la familia, ¿ya? Entonces, vamos a dejar pendiente este estudio de el don. Vamos a estudiar el don de interpretación de lenguas. Y ahí voy a hacer un poquito de recordar un poco lo que hablamos hoy día acerca del don de lenguas, ¿ya? Y eso, pues, mis queridos hermanos. Que el Señor les bendiga grandemente, a quienes estuvieron conectados, ¿cierto? A los que no pudieron seguir conectados porque a lo mejor tenían que dormir, hacer, no sé.
Y el Señor bendiga a todos los que van a verte en vivo, ya en forma diferida. Para que el Señor bendiga a mi pastor que estuvo conectado, no sé si está conectado todavía. Y a todos los hermanos que se estuvieron en este en vivo, el hermano Ítalo Ruiz, que también está por ahí. Ya Gonzalo Andrés Colimán, Ceballos Mondaca, Nagay, Víctor y todos los hermanos que se conectaron. Así que bendiciones, Dios les guarde. Nos vemos entonces en 4 días más o en 4 noches más con el tema interpretación de lenguas, don espiritual. ¿Ya? Cuídense mucho, que el Señor les bendiga. Maranata, Cristo viene.